Sean bienvenidos una vez más a este canal. Jurassic World Dominion verá la luz en estos días, y las ganas de ver la película están más a flote que nunca, desde la trama que concluirá la historia iniciada hace casi 30 años, como también la de sus personajes. Pero seguramente lo que varios nos preguntamos es, ¿cómo unirán al elenco clásico con el nuevo, sobre todo Alan Grant con Owen Grady, siendo los protagonistas insignes en ambas trilogías y a la vez tan opuestos entre sí? En este video comentaré sobre cómo estos dos personajes se conectarán en Jurassic World Dominion. Dominion plantea cómo la codicia de la humanidad desestabiliza el orden establecido por la naturaleza. Ya no se trata de un parque funcional o una misión de rescate. Ahora los dinosaurios están libres por el mundo, marcando su dominio por sobre otros animales y nuestras costumbres. En este contexto tenemos a dos personajes importantes. Alan Grant, un afamado paleontólogo experto en raptores, que a partir de su visita a Jurassic Park mostró su incertidumbre sobre el parque, alegando que no se puede saber qué esperar de animales subordinados a los caprichos del ser humano. Desde ese momento, sabía que la existencia de dinosaurios clonados en pleno siglo XX su profesión peligraría, a la vez de que estaba asombrado de que las hipótesis que se planteaban como el comportamiento social o la homeotermia eran sin duda hechos observables. Y del otro lado, a Owen Grady, un ex militar que se autodefine como conductista animal, que es contratado por Inge para estudiar el comportamiento e inteligencia de los raptores. Owen tiene una visión neutral acerca de los animales extinguidos, pero se opone a la idea de reintegrarlos con fines bélicos. Acá ya tenemos algo en común, el estudio de los raptores. Alan por el lado científico, pero inmerso en una completa seguridad, y Owen del lado experimental, vive la experiencia de verlos y tocarlos. Están en el espacio. Alan ha tenido suficiente interacción directa y prefiere interpretar a los dinosaurios a través de sus fósiles, a los que él considera los dinosaurios reales, y está cómodo detrás de esa línea divisoria que lo coloca en una zona de confort. Owen es lo contrario, con sus años de experiencia entrenando a raptores, conoce su comportamiento y aprende a predecir sus actos y ganarse su confianza, a tal punto de convertirse en uno más de la manada. Su relación se basa en el respeto mutuo, algo que Alan milita desde su seguridad, pero evitando una relación. Aún así, con sus traumas, Alan sigue fascinado con los raptores, catalogándose un referente en el tema, lo que le permitió entenderlos, algo que también comparte con Owen. Es en este punto cuando se conectarían. Ambos personajes intercambiarían ideas y experiencias. Alan, que desde su perspectiva no puede entender que Owen haya hecho una promesa a un dinosaurio, lo que Owen lo ve como algo natural debido al afecto que le tiene hacia Blue, ya que la crió desde sus primeros días. Tal vez este acto sea lo que haga a Alan replantearse su visión acerca de los raptores y dejar de verlos como monstruos irreales y empezar a verlos como animales que actúan para asegurarse de su prevalencia en el mundo. El único personaje aquí que sufriría un gran cambio sería el de Alan, ya que siempre se nos ha mostrado su lado cauteloso. Owen es su complemento, que sin tener intenciones de hacerlo, cambiará un criterio cementado en Alan. Por el lado de Owen, Alan le complementaría su sabiduría y le haría saber que la humanidad, por más que en todo acto humano tenga buenas intenciones, la idea de ser Dios siempre trae sus consecuencias si la creación es un acto de voluntad pura. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.